las profecías mesiánicas y su supuesto cumplimiento por parte de Jesús. Si creciste en un contexto cristiano o has tenido contacto con esas profecías, probablemente hayas escuchado afirmaciones como Jesús es el Mesías o Jesús es el cumplimiento de las profecías, o incluso que la Biblia predijo todo lo que él hizo. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Antes de entrar en materia, quiero que hagamos un breve repaso histórico. Las profecías mesiánicas provienen de las escrituras hebreas, también conocidas como el Taná, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Estos textos, escritos en su mayor parte entre los siglos 7 y 1 a.C., contienen una mezcla de historias, leyes, poesía y visiones proféticas. Dentro de este último género se encuentran pasajes que describen la llegada de un futuro líder, el Mesías, quien traerá paz, justicia y redención a Israel y al mundo. Aquí viene lo interesante: el concepto de Mesías no es exclusivo del cristianismo. En el judaísmo, este personaje es un ser humano, no una deidad, y su misión es puramente terrenal: restaurar Israel, traer paz mundial y establecer un reino de justicia. En el cristianismo, sin embargo, Jesús es visto como la encarnación de Dios mismo. Una interpretación que no solo se desvía de las expectativas judías, sino que también se apoya en una lectura muy selectiva y creativa de las escrituras. Aquí es donde las cosas pueden verse divertidas, porque hoy vamos a examinar 8 de estas profecías y analizar si Jesús realmente las cumplió. Pero no vamos a hacerlo con solemnidad religiosa. Eso será un ejercicio de pensamiento crítico, porque siendo honestos, algunas de estas afirmaciones son tan rebuscadas que casi parecen un mal chiste. Y si crees que cuestionar estas cosas es un sacrilegio, recuerda que la verdad no teme ser investigada. Incluso te dejaré los pasajes bíblicos para que tú mismo los investigues. También dejaremos a un lado la idea de si Jesucristo existió verdaderamente o si fue solo un personaje más para darnos una buena historia, como Santa Claus, Terminator o Eren Yeager. Hoy veremos el Mesías que nunca fue, o como me gustaría llamarlo, el fallido Mesías que necesita una segunda venida porque la primera le salió a medias. Empecemos. Profecía número 1. Reunir a todo Israel. Esa profecía aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. La idea central es que el Mesías restaurará las tribus dispersas de Israel, reuniéndolas en su tierra ancestral. Este concepto es fundamental en el judaísmo porque representa la culminación de la promesa divina hecha a Abraham y a sus descendientes. Ahora, veamos los hechos. En el momento de Jesús, el pueblo judío estaba bajo ocupación romana, y aunque había una presencia significativa en la región de Judea, muchas tribus ya se habían dispersado debido a exilios y conquistas previas. Es importante recalcar que Jesús no hizo nada para revertir esta situación. De hecho, después de su muerte, la situación empeoró. En el año 70, los romanos destruyeron el segundo templo y llevaron a cabo una diáspora masiva, dispersando aún más el pueblo judío. Y aquí viene lo más curioso. Los cristianos a menudo interpretan esa profecía de forma simbólica, diciendo que Jesús reunió a un nuevo Israel espiritual compuesto por creyentes de todas las naciones. Pero esto no es lo que dice el texto. Isaías y Ezequiel y los demás no estaban hablando de un Israel espiritual, estaban hablando de personas reales, de carne y hueso, regresando a su tierra. Primera profecía incumplida. Profecía número 2. Reconstruir el templo de Israel. El templo de Jerusalén era el centro espiritual y político del pueblo judío. La profecía de su reconstrucción aparece en textos como Zacarías y Amós. Según estas escrituras, el Mesías reconstruiría el templo como parte de la restauración de Israel. Ahora un poco de contexto histórico. Por si no hayas puesto atención, te recuerdo que cuando Jesús estuvo vivo, el segundo templo aún estaba en pie. No necesitaba ser reconstruido. Jesús tampoco hizo nada para reforzar su importancia o protegerlo. De hecho, según los evangelios, hasta predijo su destrucción. Y sí, después de su muerte, el templo fue destruido por los romanos y hasta el día de hoy no ha sido reconstruido. Aquí viene la parte divertida. Algunos cristianos creen que Jesús regresará en el futuro para reconstruir el templo. Pero si necesitas una segunda oportunidad para cumplir una profecía, ¿realmente la cumpliste? Hell no. Profecía número 3. Establecer la paz mundial. La visión de un mundo sin guerras y lleno de justicia es una de las promesas más atractivas del Mesías. Isaías y Miqueas describen un futuro en el que las naciones transformarán sus armas en herramientas agrícolas y que nunca más levantarán sus espadas y que nadie nunca más se preparará para la guerra. Pero, ¿qué sucedió después de Jesús? Lejos de traer la paz, su llegada fue seguida por siglos de conflictos, más de 14,000 guerras registradas, muchas de las cuales se libraron en su propio nombre, desde las cruzadas hasta las guerras de religión en Europa. El legado de Jesús parece estar más asociado con la espada que con el arado.
Vaya forma de cumplir una profecía. Es como si el Mesías hubiera dicho, voy a traer paz, pero realmente trajo un manual de instrucciones para hacer exactamente lo contrario. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y aquí viene la parte irónica. Algunos intentan justificar esto diciendo que la paz mundial es algo que Jesús traerá en su segunda venida. Pero de nuevo, si necesitas otra oportunidad para cumplir una promesa, ¿puede de verdad considerarse cumplida? Profecía número 4. Restaurar la monarquía davídica. Esta es la que me gusta porque al parecer nadie se da cuenta que Jesús no tiene ninguna relación con ningún rey ni linaje de nadie importante. El Mesías, según las escrituras, debe ser un descendiente directo del rey David y restaurar su linaje en el trono de Israel. Jeremías y Ezequiel son solo algunos de los pasajes que respaldan esta expectativa. Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Los cristianos afirman que Jesús cumplió esta profecía porque José, su padre adoptivo, era descendiente de David. Aquí surge un problema lógico. Según la misma doctrina cristiana, Jesús nació de una virgen, lo que significa que no tiene ningún vínculo sanguíneo con José. Entonces, ¿cómo puede reclamar este linaje? Y por si te lo preguntas, la genealogía de María no se menciona explícitamente en los evangelios, lo que deja un vacío importantísimo. En resumen, no existen pruebas sólidas de que Jesús cumpla con esta profecía. Lo único que tenemos son intentos desesperados de conectar puntos que simplemente no encajan. Una más a la lista. Profecía número 5. Traer conocimiento universal de Dios. La idea detrás de esta profecía es que el Mesías difundirá el conocimiento de Dios a todas las naciones, unificando al mundo bajo una sola fe. Se describe un tiempo en el que todos conocerán al Señor y su voluntad. Hoy en día, el mundo tiene más de 4,000 religiones, muchas más de las que había entonces, y muchas de las cuales no reconocen al Dios hebreo, ni mucho menos a Jesús como el Mesías. Incluso dentro del cristianismo mismo hay una fragmentación impresionante, con miles de denominaciones que no logran ponerse de acuerdo en aspectos básicos de su fe. Aquí es donde la realidad nos da una bofetada. O al menos a los creyentes. Por ejemplo, dentro del cristianismo tenemos a la Iglesia Católica, con más de 1.300 millones de fieles. Luego las múltiples ramas del protestantismo, como los evangélicos, luteranos, bautistas y pentecostales, que en conjunto suman cientos de millones. También está la Iglesia Ortodoxa, con sus ramas griega, rusa y otras. Y los anglicanos, que también tienen sus propias diferencias doctrinales. Y eso sin contar los mormones, testigos de Jehová, adventistas y cientos más, que muchos cristianos ni siquiera consideran parte de su misma fe. Vaya forma de estar unidos en Cristo. Además, menos de un tercio de la población mundial se identifica como cristiana, lo que significa que la mayoría del planeta no sigue esta religión. Si Jesús realmente trajo el conocimiento universal de Dios, parece que no todos recibieron el memo. Otra profecía que no pasa la prueba. Profecía número 6. Cumplir la ley de la Torá. En las escrituras se espera que el Mesías cumpla y refuerce la ley de la Torá. Isaías y Jeremías son claros en esa expectativa. Sin embargo, los evangelistas presentan a Jesús haciendo lo contrario en varias ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 5, 17 y 18, Jesús afirma que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero luego lo vemos violando las normas sabáticas, interactuando con mujeres de maneras que desafían las normas culturales e incluso declarando que ciertos alimentos prohibidos eran puros, algo que va en contra de la ley kosher completamente, en contra de la Torá. En resumen, si el Mesías debía ser un defensor perfecto de la Torá, Jesús claramente no encaja en el perfil. Más bien parece que usó su autoridad divina para reinterpretar las leyes a conveniencia, como hacen todos los cristianos. De ahí lo agarraron. Otra profecía fallida. Profecía número 7. Eliminar el sufrimiento y la muerte. Aquí viene una de las promesas más atractivas de las profecías mesiánicas, la eliminación total del sufrimiento y la muerte. Pasajes tanto en Isaías como en Apocalipsis describen un futuro utópico en el que enjugará al Señor toda lágrima, no habrá más dolor y la muerte será derrotada para siempre. Suena maravilloso, ¿no? Como un folleto publicitario de un resort celestial pero sin la letra pequeña, o al menos eso parecía. Ahora, ¿cómo está el mundo desde la llegada de Jesús? ¿Vivimos en un lugar donde el sufrimiento y la muerte son cosa del pasado? Pues no, más bien la humanidad sigue enfrentando enfermedades, guerras, hambre, desastres naturales y una larga lista de tragedias. El promedio de vida ha mejorado en muchos aspectos gracias a la ciencia y a la medicina, nada que ver con intervención divina, pero la muerte sigue siendo el final inevitable para todos nosotros. Además, Jesús mismo murió
y no de una manera precisamente pacífica. ¿Cómo puede alguien que experimentó el sufrimiento y la muerte en carne propia ser el cumplimiento de esta profecía? Y lo que es más curioso, los cristianos suelen decir que esta profecía se cumplirá en la segunda venida. Pero volvemos al mismo problema. Si necesitas una segunda oportunidad, no puedes reclamar haberlo logrado en la primera. Es como un estudiante que reprueba el examen final y se gradúa de todos modos porque quiere intentar el examen más luego. Mucho más luego. Tal vez nunca. Para añadir más ironía, muchas de las personas que creen fervientemente en esta profecía también rechazan avances científicos que podrían reducir el sufrimiento, como las vacunas, transfusiones de sangre o incluso derechos humanos básicos. Entonces, ¿estamos esperando que alguien regrese del cielo a solucionar problemas que podemos empezar a resolver aquí y ahora? Sin lugar a duda, es una pregunta interesante para reflexionar mientras seguimos lidiando con las mismas tragedias humanas de siempre. Última profecía, número 8. Un reino eterno de justicia. Esta profecía es una de las más emblemáticas y ambiciosas de todos. Los textos prometen que el Mesías establecerá un reino eterno caracterizado por la justicia perfecta, la paz universal y la adoración al verdadero Dios. Es como el epílogo feliz de una novela épica, solo que no hay señales de que esa novela haya terminado y mucho menos de que lo haya hecho felizmente. Primero, analicemos la parte del reino eterno. Durante su vida, Jesús no fundó ningún reino. Es más, cuando sus seguidores esperaban que liderara una rebelión contra el Imperio Romano y restaurara el trono de David, él simplemente se lavó las manos y dijo: "Mi reino no es de este mundo". En otras palabras, no supo qué hacer y mejor cambió de tema. La vieja confiable. Como si alguien prometiera invitarte a una cena de lujo y cuando llegas te regala un helado de McDonald's. Luego está la cuestión de la justicia. Si este reino eterno ya comenzó, como afirman muchos cristianos, creyentes, ¿dónde está la justicia? En el mundo de hoy vemos corrupción, desigualdad, abusos de poder y sistemas legales que a menudo benefician más a los ricos y poderosos. Si ese es el reino eterno de justicia, quiero mi reembolso. Los cristianos suelen argumentar que se cumplirá en el futuro, en un tiempo indefinido que convenientemente nunca llega, ni llegará. La pregunta persiste: ¿por qué deberíamos seguir esperando algo que hasta ahora no ha mostrado ninguna señal tangible de realización? Entonces, después de este repaso, ¿dónde nos deja todo esto? Bueno, para empezar tenemos un registro impecable de profecías no cumplidas por Jesús según los propios estándares de las escrituras hebreas. Desde reunir a Israel hasta eliminar el sufrimiento y la muerte, pasando por la paz mundial y la reconstrucción del templo. Cada una de esas promesas se queda, en el mejor de los casos, en un trabajo pendiente. Pero como hemos visto, eso no detiene a los defensores de la fe, quienes constantemente interpretan y reinterpretan o simplemente ignoran las inconsistencias. Y cuando les enseñas las pruebas donde su fe falla, basado en sus propias escrituras sagradas, lo único que hacen es buscar excusas. Y lo repito, interpretación y reinterpretación una y otra vez hasta que calce con sus ideas. Y cuando todo falla, entonces es el gran plan de Dios, porque todos sabemos que Dios actúa en formas misteriosas, tan misteriosas que ni Él sabe cómo actúa, si es que actúa del todo, porque algo conciso nos tuvo que haber dicho en algún momento para que sus fieles no estuvieran tan perdidos. Pero como decimos en mi tierra, no le roncó el culo o no le dio la gana hacerlo. El elefante en la habitación, la famosa segunda venida. ¿Qué tan conveniente es que la solución a todas esas profecías fallidas sea prometer que en algún momento futuro todo se cumplirá? Es como si un político prometiera arreglar todos los problemas del país, pero después de su próximo mandato. O sea, ya el tipo estuvo aquí, ¿no? Fácilmente pudo haber arreglado las cosas desde que vino la primera vez, pero es que ni eso, siendo un ser todopoderoso, ni siquiera tenía que venir una vez, porque en primer lugar no debería haber nada que arreglar si se hace su voluntad y su voluntad es grande y misericordiosa. En otras palabras, una promesa vacía, disfrazada de esperanza futura. Luego está el tema de la interpretación simbólica. Resulta fascinante cómo algunas personas pueden mirar un texto que habla literalmente de reconstruir un templo físico o de traer paz mundial y decir: "Ah, pero es que en realidad significa algo espiritual". Ahora bien, todo esto plantea una pregunta importante. Si Jesús no cumplió las profecías fundamentales que definen al Mesías, ¿por qué tantas personas creen que lo hizo? Aquí es donde entra en juego la psicología humana. Las creencias religiosas no están basadas en evidencias objetivas, sino en emociones, tradiciones y la necesidad de encontrar sentido en un mundo caótico. Y no podemos subestimar el poder de la narrativa. Una buena historia, repetida durante siglos, en ocasiones aprendidas a la fuerza, puede parecer la verdad, incluso cuando no lo es. Pero no se trata solo de
señalar los fallos. También es una invitación a reflexionar críticamente. Si esas profecías son la base sobre la cual se construyó toda una religión, ¿qué dice eso sobre la validez de esa religión? Más importante aún, ¿qué dice sobre nuestra capacidad para aceptar narrativas sin cuestionarlas, simplemente porque nos la han enseñado desde pequeños o porque nos ofrecen consuelo? En resumen, la figura de Jesús como Mesías no pasa la prueba cuando se mide contra las propias profecías que supuestamente debía cumplir. Lo que queda es una reinterpretación simbólica y un sistema de creencias que se sostiene más en fe ciega que en los hechos. La verdad merece algo más que palabras vacías, reinterpretaciones creativas y explicaciones convenientes. La fe, si ha de existir, debería apoyarse en claridad, en la honestidad y en la búsqueda genuina del conocimiento. Y aquí es donde entra el pensamiento crítico. Cuestionar no es un acto de rebelión ni una amenaza, sino una muestra de valentía. Es el impulso que nos lleva a ver más allá de lo que nos han enseñado, a desafiar lo establecido cuando la verdad nos llama a hacerlo. Sigue buscando, sigue explorando. No aceptes respuestas simplemente porque son cómodas o familiares. No te conformes con lo que yo digo ni con lo que te dijeron toda la vida. Lee, compara, analiza y sobre todo, atrévete a preguntarte: ¿creo en esto realmente porque se sostiene por sí mismo o porque me han dicho que así debe ser? ¿Es la verdad lo que me motiva o el miedo a descubrir que tal vez todo lo que creía era solo una ilusión? ¿Tengo el coraje de aceptar la realidad, aunque eso signifique reconstruir mi visión del mundo desde cero? Dite a ti mismo: yo soy quien toma las riendas de mi vida, no una doctrina heredada, no un dogma incuestionable, no una tradición impuesta. Tu mente te pertenece y con ella el poder de aprender y de evolucionar. No necesitas depender de relatos antiguos para definir quién eres ni para encontrar propósito de tu existencia. La verdad no necesita permiso para ser descubierta y la libertad comienza cuando decides pensar por ti mismo. Gracias por ver este video de Martillo Antiteísta. Like, comparte, suscríbete y quédate al tanto porque vienen más videos donde intentaremos destrozar todas las falsas creencias. Nos vemos luego y no olviden cuestionarlo todo porque cuestionar es gratis y mucho más divertido.